Saludos, bendiciones, mis amados hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Maturín. Saludos a todos los oyentes de la emisora Manantial 95.9 FM y a todos aquellos que nos sintonizan a través de cualquier otro medio por los que estamos llegando a ustedes. Gracias al Señor porque en este tiempo podemos nuevamente reunirnos desde la distancia para conversar algunos temas sobre lo que la Biblia enseña, lo que la palabra de Dios nos muestra. En esta oportunidad queremos hablar de un tema que es relevante y que ha sido a través de la historia vigente y que no va a fenecer mientras haya hombre en la tierra. Y nos referimos al poder que tiene la lengua. Titulamos este mensaje El poder de la lengua. Y vemos como la lengua, si la vemos como un órgano en nuestro cuerpo, es parte de nuestra, está dentro de nuestra boca, escondida allí, está guardada, nunca está expuesta a la luz, no está expuesta al sol, no es visible, y allí escondida como algo que vive metida o solapada, está discreta, no tiene por qué mostrarse. Sin embargo, ese órgano es el que de alguna manera la palabra refiere que es de los más beneficiosos, pero también de los más dañinos. Vemos cómo desde las poblaciones más humildes hasta los más ricos hemos tenido la experiencia de ver que la lengua, ese órgano, ha sido para unos bendición, pero para otros maldición. Y en este momento queremos conversar sobre él. Dice que es un músculo muy fuerte que soporta dolores cuando es maltratado a través de quemaduras, mordeduras o algún accidente que pueda provocar que golpee fuerte, pero que no es un órgano que produce dolor por alguna enfermedad. Es como que no hemos oído nunca que alguien diga tengo dolor de lenguas. O sea, una cosa como que no existe, pues. Nos puede doler la cabeza, el corazón, las piernas, los brazos, cualquier otro órgano del cuerpo. Pero que es un órgano muy vivo, es el órgano el músculo más ejercitado del cuerpo, bueno, pues nunca duele y siempre está dispuesto para hablar. Y este órgano en muchos momentos es incontrolable para el hombre. El libro de Santiago, en el capítulo 3, nos muestra cómo Santiago ilustra y dice que las grandes embarcaciones son controladas por un solo hombre que puede llevar el timón, y a través de ese timón dirige la embarcación hacia el puerto que quiere llegar. Vemos que las grandes naves espaciales tienen cómo controlarlas a través de timones, botones, controles, aún controles remotos se pueden dirigir. Vemos como cualquier vehículo, todo tiene control, pero dice Santiago que siendo un pequeño órgano, lo llevamos en nuestro cuerpo y cosa difícil para controlar. Cuando menos creemos, cuando menos queremos, decimos cosas que luego son completamente se nos convierte en algo de mucho dolor o de mucha alegría. Es incontrolable lo que podamos hacer con este órgano que llevamos dentro de nuestra boca. Santiago lo plantea como que es un fuego capaz de encender cualquier bosque, y muy gran bosque, y luego difícil de apagar este bosque porque la lengua, cuando emite palabras, ya luego no se pueden recoger. Vemos como muchos en la actualidad, a través de la ligereza de la lengua, cometemos errores. Hoy día estamos viviendo un proceso muy duro para los países sobre la parte política. Vemos como Estados Unidos, siendo la potencia que es, teniendo el poderío que tiene en el mundo, vemos que Estados Unidos está en el proceso más visible de descontrol en cuanto a elecciones, y vemos que lo más corrupto, lo más engañoso, lo más duro se presenta hoy día, porque unas elecciones que se supone que en un país democrático tan avanzado, tan de mucho prestigio, pudiera no
no tener problemas, pero está entrampado eso allí. Y solo el Señor sabe cuál es la salida y confiamos en que Dios dé la bendición de lo que más convenga para ese país y para el mundo. Pero, ¿por qué refiero esto? Porque he visto cómo políticos de alto nivel, de muy alto nivel, han soltado palabras de manera apresurada que ahora no pueden recoger. Unos porque salieron a dar noticias, otros porque recibieron la noticia y emitieron juicios. Ahora las averiguaciones se está demostrando cosas y los que ya hablaron no pueden recoger lo que dijeron. Unos para felicitar a uno de los candidatos, otros para condenar a otro de los candidatos. Y vemos cómo eso está entrampado. Y los que han hablado ahora se sienten como que muy avergonzados, porque si las cosas cambian luego de haber dicho cualquier juicio sobre uno de los candidatos y cambian las cosas que se dijeron en el comienzo, allí va a haber un castigo sobre lo que se dijo. Entonces, hay un refrán por ahí que dice que somos amos de nuestros silencios, pero que somos esclavos de nuestras palabras. O sea, yo puedo controlar lo que no he dicho porque está aún en mi pensamiento, está dentro de mí. Pero luego que suelto la palabra, me hago esclavo de esto porque debo sujetarme a lo que he dicho, a lo que he comentado y no voy a poder controlarlo. Vemos como, sin embargo, hay otras personas, otros presidentes muy discretos que no se han atrevido a decir ni a uno ni al otro. Han controlado su lengua. Han dicho, no puedo hasta que no haya la certeza. Esa discreción no la conservaron algunos, pero otros pocos sí lo hicieron. Y cuando nosotros estamos en trabajos seculares, vemos como alguien, por soltar la lengua y decir cosas que no es lo que conviene, eso trae mucha dificultad y trae mucho problema. Y eso hablando de lo político, pero cuando vamos al medio religioso, cuando vamos a la parte espiritual, vemos como muchos dicen cosas, aún de lo que está escrito en la palabra, que luego tienen o que retractarse o que arrepentirse de lo que dijeron o mantener el error por orgullo. Y es dañino cuando no controlamos lo que decimos. Y a veces de nuestros hermanos emitimos juicios o criterios sin pensar, sin analizar, y vemos el daño que causamos. Cuando denigramos de un hermano dentro de nuestra congregación o dentro de un miembro de nuestra familia y damos a conocer algún juicio o le castigamos a través de la palabra, vemos cómo luego para recoger lo que dijimos se hace fuerte, porque de uno a otro se va haciendo el comentario y ya luego no se puede controlar, o también porque luego nos avergonzamos de lo que dijimos y de alguna manera no corregimos y no damos a conocer el que nos equivocamos, y entonces manifestamos que no hay culpa en nosotros, sabiendo que el haber hablado, el haber puesto nuestra lengua en movimiento, ha dado momentos muy duros para muchos. La palabra es clara. El apóstol Santiago enseña del control que debemos tener con este órgano para no cometer errores. Santiago dice que si el hombre aprende a domar su lengua, bueno, va a aprender a domar muchas cosas. Dice en el capítulo 3, el versículo 8, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así, dice Santiago, porque hemos visto cómo muchos de nosotros con esta ligereza y con este órgano que a veces comentamos que es que lo tenemos desprendido del cerebro, porque no hablamos
sin habiendo pensado antes, sino que hablamos sin tener ningún pensamiento, sin tener ninguna cordura, sin haber analizado alguna situación, y allí comenzamos a hablar y a decir cosas, y luego esto se convierte en un mal que no podemos corregir. Ahora, dice Santiago que con ella podemos maldecir, y vemos gente que maldicen a los hombres, maldicen a los semejantes, que son hechura a la imagen de Dios. ¿Cómo puedes maldecir a los hombres y con la misma lengüita bendecir a Dios? O sea, si Dios te pide que la lengua debe ser para bendición, y la palabra nos enseña que debemos bendecir aún a nuestros enemigos, y en la situación más complicada y más difícil, nosotros debemos dar bendición. ¿Sabe cosa dura, hermanos? Que nosotros tengamos que bendecir a los que nos hacen daño. Al que una vez nos atracó o nos robó, hay que bendecirlo. Allí se presenta una dificultad, pero la lengua está hecha para bendecir y para dar el cobijo amoroso a través de la palabra a otros, para llevar el mensaje de salvación. O sea, cuando llevamos el mensaje de salvación a una criatura que no conoce a Dios, estamos dando bendición. Ahora, ¿a quién debemos llevar este mensaje? A todos los hombres que son hechura de Dios y que son hechura a imagen y semejanza de Dios. Pero a veces nos descuidamos y maldecimos, y la maldición que damos tiene un efecto sobre el otro y también sobre nosotros. Porque cuando la maldición, igual que con la bendición, cuando nacen del corazón y van con la fuerza del corazón, tiene efecto sobre la persona. Y repito, sobre el otro y sobre nosotros tiene efecto. No podemos hacer así de estar maldiciendo, porque nos produce entonces condenación. Dice que de esta misma boca procede bendición, pero también maldición. Santiago dice: hermanos míos, esto no debe ser así. Debemos preocuparnos y ocuparnos de hacer bendición con la boca que Dios nos ha dado. Cuando nosotros vemos el libro de Judas, vemos que Judas hace referencia de que el arcángel Miguel, cuando se enfrentó con el diablo, cuando discutió con el diablo, cuando altercó con el diablo por el cuerpo de Moisés, fue prudente con su lengua y no profirió maldición contra Satanás, sabiendo que de origen es maldito desde que es expulsado. O sea, desde su origen como Satanás, no como ángel de luz, porque vivió en bendición con Dios, luego se rebeló. Pero cuando ya es revelado y se origina en él la maldad y es Satanás, desde allí ya el Señor le maldice y le echa fuera. Pero el arcángel Miguel no dice maldición contra él, sino que por el contrario, lucha, le vence y le dice: que el Señor te reprenda. O sea, lo que hace es reprender con su boca para no maldecir aún lo que ya estaba maldito. Entonces nosotros debemos tomar la enseñanza y tener cuidado, porque con la lengua logramos muchas cosas. También hay exageraciones y comentarios de hombres que han interpretado o se interpreta la palabra capricho y estamos diciendo cosas que no son. Repito, hay efecto positivo y negativo cuando la bendición o la maldición salen de nuestra boca, pero que llevan un sentido profundo en el corazón, cuando va con la intención de muy adentro de nosotros para llegar hasta el otro. Y la bendición produce efecto cuando bendecimos a nuestros hijos con el corazón, cuando le damos la bendición de Dios a través de nuestra boca. Ellos reciben bendición y reciben ese regalo que Dios les está dando. Pero también he visto padres que maldicen a sus hijos con tanta vehemencia, con tanta fuerza, que la maldición también llega hasta ellos. La maldición también les alcanza. Yo vengo de un pueblo donde ahí es muy fácil bendecir, pero también muy fácil maldecir a la gente. Y he visto padres maldecir a sus hijos con cosas terribles, como: no te mata un carro, como: no te lleva el diablo,
malo, cómo no te esto, cómo no te ahogas, cómo... Y esos efectos vi en muchos cómo se cumplieron cosas de las que los padres desearon para sus hijos. Como también vi muchos hombres, muchas mujeres bendecir a sus hijos, de darles que el Señor te haga un hombre de bien, que te haga un profesional, que te haga aquello. Y también he visto cómo el Señor ha hecho eso. El efecto de la bendición, de lo que la lengua profiere, que sale de nuestra boca, si va con el corazón y va con la fuerza que Dios imprime, el Señor en su misericordia cumple lo que le pedimos a través de esa oración. Dice el libro de Proverbios que la muerte y la vida están, eso en el versículo 21 del capítulo 18, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Y algunos de manera ligera están tomando un versículo como esto para decir: no declares esto porque enseguida se cumple, enseguida aquello. Tampoco hay que ir a estas exageraciones de solo que la palabra puede cumplirse por caprichos de alguien. Cuando dice aquí que la muerte y la vida están sujetas al poder de la lengua, es que con ella mucha gente han declarado cosas que han ocasionado discordias, han ocasionado peleas entre familias por lo que se ha dicho, y allí ha habido muerte o hay vida, porque si tú con tu lengua enfrentas a dos personas para que peleen y tú has sembrado es odio, pues eso tiene efecto aún de que los que se odian puedan llegar hasta matarse. Pero si tú lo que dices es que hay amor y comienzas a dar bendición con ella, pues entonces habrá un poder allí para la vida. Y lo que habla del poder y la vida no es que le diga muérete y murió ya, sino que puede ocasionar muerte y ocasiona muerte. ¿Cuántos casos no vemos en la Biblia que por comentar, por ejemplo, Dalila cuando habla con su gente, cuando profiere y dice maldición contra Sansón, cuando habla con los filisteos y luego da el poder, con el poder de la lengua, conversa con aquellos, viene con esto, no produce muerte, no produce prisión, no produce desgracia, no produce tragedia? Y luego, como vemos otros que Judas, para vender a Jesús, no es a través de su lengua que va y conversa y comete el error de vender al Señor, no produce muerte. Ahora también hay donde a través del discurso, a través de lo que se está hablando, se produce vida. Cuando llevamos este evangelio hay poder para vida, hay poder para salvación. Cuando Pablo y Silas están en Filipos, con su palabra, con su canto, con su lengua, se usan para bendición. Y el carcelero de Filipos pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvos? Y solo, bueno, lo que tienes que hacer es creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y allí se da un misterio de salvación a través de lo que se dice. Ahora, el que ama el hablar, el que ama el decir cosas a favor o en contra, dice el Proverbios, que comerá de sus frutos, verá lo que está provocando. Cuando padres provocan discordia entre los hijos, verá, él comerá del fruto de la discordia que está sembrando, del fruto de la lengua va a comer, bien sea por bien o por mal. La palabra es clara y Salomón lo presenta de esa manera. Dice que están allí el poder de la vida y de la muerte, que eso está en la lengua, y el que ama el hablar, el que ama el uso de la lengua para bien o para mal, comerá del bien de sus frutos. Como que el que está acostumbrado a llevar este mensaje de salvación y a predicar la palabra, comerá del fruto de esto porque se gozará y verá cómo el Señor le usa, cómo el Señor trae las almas a los pies de Cristo, como el Señor mismo mueve los corazones a través del mensaje que está llevando. Y eso es un fruto que da gozo al que lleva el mensaje, al que predica este evangelio, porque estamos hechos para que podamos sembrar de esto. Por eso dice la palabra: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que llevan el evangelio. El que va caminando y sembrando paz, se hermosea su cuerpo, se hermosea su vida, y el fruto que va a comer es fruto de gozo, es fruto de bendición. Cuando nosotros
tenemos hijos, hermanos, hay que educarlos y formarlos para la discreción, para que lo que vaya a decir sea analizado, sea pensado antes y no cometer los errores que otros cometen de enseñar a sus hijos a hablar mal de otros, a mentir y a engañar a través de la palabra, a través del uso de la lengua. Entonces, esta bendición que hoy queremos tocar, nosotros decimos, hay que considerarlo. A veces buscamos que los abuelos sean los que den la bendición, porque ya están conocidos, ya han caminado mucho y han entendido que su boca debe ser para bendecir y para ayudar y para aconsejar. Mire cuántos hablamos mal de las suegras y que la lengua de la suegra, y eso tiene una historia muy grande, hasta un pan así grande vende y se llama lengua de suegra, y hay una mata que tiene la hoja larga, esa es lengua de suegra, y todo lo que está largo así es lengua de suegra. Pero yo he visto muchos yernos y muchas nueras que su lengua es mayor que la de la suegra. La suegra tiene más discreción y más respeto y más bendición para los hijos y para sus nietos que lo que podamos nosotros proferir. Creo que debemos tener cuidado. Y esto lo he oído no solo de los inconversos, también de cristianos que abusan de lo que es el amor que el Señor ha puesto. Porque si te casaste con una mujer o con un hombre que el Señor puso en tu vida, dale gloria a Dios y utiliza la lengua para bendecir y no para renegar de lo que el Señor te dio en bendición. Porque si te dio el esposo o la esposa, te la ha dado para bendición, y cuando te la da para bendición, eso es un combo, eso trae incluidos suegras y cuñados y otros elementos, o sea, suegros, cuñados, sobrinos y muchas cosas que debes usar para bendecirlos y para recibir bendición. Así que, hermanos, es como que en la iglesia nosotros tenemos una familia grande que el Señor nos ha dado. Y como he dicho siempre, nos critican a veces porque tenemos unos hermanos o que hablan mucho, otros que no hablan, y nos dicen, ¿y ese es hermano tuyo? Sí, es hermano. Y yo no puedo cuestionarlo, solo tengo que ayudarlo, porque los hermanos me los da el Señor. A mis amigos yo los elijo. Yo puedo elegir la amistad con alguien, pero mis hermanos me los da el Señor. Y tengo que aceptarlos tal cual como son y educar a mis hermanos para que mis hermanos sirvan también a Dios. Tanto los hermanos biológicos me los da el Señor, yo no los selecciono, eso me los da el Señor. Y los hermanos en mi iglesia, yo no los selecciono, eso me los da el Señor. Cuando alguien cree en Jesucristo y se convierte en nuestro hermano, no importa cuáles son los defectos que trae, qué es lo que hace o lo que deja de hacer, ese es un hermano que el Señor nos ha dado. Y así hemos de aceptarlo y hablar bendición para con él. No puedo maldecirle porque alguna vez cometió un error. Hay un ejemplo en la Biblia, que es el libro de Filemón. Cuando Pablo habla de Filemón le escribe entregándole a un chico llamado Onésimo, que había robado a Filemón, había trabajado con Filemón y le había robado múltiples veces. Muchas veces Filemón, su conciencia de muchacho de mal andar, Onésimo había robado a Filemón. Pero cuando Pablo está en la cárcel, se consigue con Onésimo, que está pagando prisión por robo. Y luego que va a salir de la cárcel, Pablo escribe a Filemón una carta y le dice, allí te envío a Onésimo. Y le da palabra. Pablo usa la lengua primero para predicar a Onésimo en la cárcel y para que Onésimo se convierta. Y cuando lo ve convertido, escribe a Filemón, a quien Onésimo había robado. Y le dice, allí te envío a Onésimo para que lo tengas allá, le des trabajo, le des comida y lo alimentes como que fuera a mí. O sea, si él te robó o tiene una deuda contigo, perdónasela, porque tú también me debes a mí, yo no te voy a cobrar. Así que tenlo allá como un hermano, porque ese yo lo engendré en las prisiones, ese creyó conmigo, ese por el poder de la palabra que ha dado mi boca, que el Espíritu Santo puso en mí, se convirtió. Así que no les tomes en cuenta aquello. Y Filemón tiene que tomar a Onésimo en bendición para tenerlo como trabajador nuevamente, para bendecirlo, y el apóstol Pablo se convence de que Filemón lo va a aceptar porque es un cristiano, es un hijo de Dios y que no va a haber maldición en él. Dice pues que nosotros debemos recibir y perdonar para tener la bendición. Cuando nosotros leemos en el libro de Isaías, dice pues el Señor, o sea que el Señor, porque este pueblo de labios me honra,
o se acerca a mí con su boca y sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado, dice Isaías 29:13. Nosotros vemos que hay gente que no cumple lo que Pablo enseña a Filemón, sino que ama a Dios, que honra a Dios, solo de boca, de lengua, pero sin corazón. Lo honra porque le fue enseñado, hay que adorar a Dios, hay que honrar a Dios, hay que tenerle temor a Dios, pero no porque su corazón está conectado para lo que dice. Por eso hablaba hace un momento, lo que nosotros decimos con nuestra boca lleva fuerza si va con nuestro corazón. Isaías dice que ese pueblo grande que honra a Dios se acerca a Dios solo de labios, pero que el corazón no tiene esa profundidad de sentimiento para con Dios. No hay credibilidad, no ha tenido un acercamiento puro y genuino con Dios. Y Isaías nos recalca, hay que hacerlo desde el corazón para no tener que cumplir solo lo que la palabra que tenemos en este momento, que nosotros podemos ver que es palabra simplemente, que es solo lengua. Eso no tiene efecto para con Dios. Entonces, cuando se habla de que hay poder en lo que hablamos, en la bendición y en la maldición, es porque esa bendición sale de nuestra alma y se da con la boca, se da con la lengua. Asimismo, la adoración a Dios. Por eso el salmista habla: de mañana me levanté y adoré con mi boca, o sea, con mis manos, con mi vida te alabo, Señor, para demostrar que es este instrumento que Dios nos ha dado, un instrumento para bendición y no para maldición. Le hemos usado y se usa frecuentemente para maldición y la lengua está caminando más para maldecir y para hacer cosas negativas que cosas positivas y bendición, pero que nosotros debemos acercarnos a Dios. No hay cosa alguna que no se pueda solucionar con la palabra. Nosotros, si tenemos buena palabra, decimos que la blanda respuesta calma la ira. Alguien que viene airado, que viene fuerte, con una palabra podemos consolar, o sea, frenar la ira. Si alguien está triste por la pérdida de algo, de algún familiar, con la palabra podemos ayudarle, consolarle. Podemos dar la bendición de orar por un enfermo y por la palabra va a ser sanado, porque la oración sí va de fe, va de corazón, va del alma, como he dicho. Dice que la oración de fe sanará al enfermo. No cualquier oración, no porque oremos nomás ligeramente. Hay que estar conectado a Dios. Y hay géneros que sabemos, hermanos, que salen con oración y ayuno. Eso indica que debemos estar muy, pero muy conectados con Dios. Mientras más conectados, más fuerza hay para lograr los objetivos. Vea que siempre yo no he criticado o critico de frente y lo pregono y lo digo. Mucha gente no va al secreto de la oración. O sea, no se entrega de corazón a Dios a través de la oración para solicitar que Dios le dé la bendición en público, sino que Él quiere solo en público gritar y hablar sin ninguna profundidad de alma y corazón con Dios, sin ningún contacto directo con Dios, y grita para dar la sanidad a alguien y no ocurre nada, porque está ligero la palabra. Sabemos cómo gente en tarimas, en servicios públicos, en cultos, están predicando y dando gritos en una oración, y vemos un desorden y un escándalo de oración y no ocurre nada, porque es solo palabra. Ahora, cuando la persona, como hacía Jesús de Nazaret, va primero a conectarse a Dios, va y se encuentra con Dios, orando, ayunando, lo hacía Jesús 40 días, 40 noches, cuando pasa noches enteras suplicando en vigilia a su Dios. Cuando salía de allí encontraba un endemoniado y solo decía: ¿quién eres? Sal de él, sin muchos gritos, porque había un respaldo para la palabra a través de una oración de conexión con Dios. Y la palabra lo expresa de esa manera. Para nosotros tener la bendición
de recibir ese grado de hacer lo que Jesús hacía, hay que estar conectados con Él. Hay que estar orando con Él. Y el Señor nos dice, cuando enseña esa oración que es el Padre Nuestro, que debemos estar en lo secreto, para pedir a Dios en lo secreto. Y Él que nos oye en lo secreto, nos recompensa en público. O sea, orar en lo secreto, pedir, clamar a Dios para usar nuestra boca, nuestra lengua, para bendecir, lo haremos y recibiremos la bendición en público. Pero ¿cuántos queremos orar en público para recibir bendiciones en público? Así nos enseña la palabra. La palabra enseña que la oración profunda viene desde lo secreto, y desde lo secreto recibiremos públicamente lo que el Señor nos quiere dar. ¿Por qué? Porque la boca que tiene para hablar justicia, para hablar bendición, esa boca debe estar hablando por lo que el Señor enseña y por la justicia divina, por la justicia que Dios da. El Salmo 37:30 dice que la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. Y es lo que debemos enseñar y hablar. La boca del justo habla sabiduría y esa lengua de justo habla justicia, porque no puede una persona que está conectada a Dios hablar cosas que no son de bendición, que no son sabias, que no son de justicia. Pero el estar conectado con Dios a través de esa oración, a través de lo que el Señor nos enseña, nos permite que estemos hablando con sabiduría, con conciencia, con enseñanza de paz, con llevar ese mensaje de paz, con tener la justicia frente a nosotros para no cometer errores, tener prudencia para hablar. O sea, como dice la palabra, prudente como serpiente y humilde, sencillo como paloma. No estar alardeando a través de nuestra boca. ¿Cuántos chicos por hablar tanto en la escuela o en el liceo se van de ligeros para hablar y los otros entonces le caen y mira que la ven feo porque su lengua no es controlada? Su lengua cuando no tiene control y va y fanfarronea y habla y dice y no hay justicia y no hay paz en él, siempre va a tener un castigo y siempre va a ser o golpeado o humillado porque no ha tenido la paz que Dios enseña. Nosotros tenemos la disposición de hacer las cosas, pero las decide Dios. O sea, en nuestro conocimiento, en nuestra cordura, en nuestro ser está la disposición de hacer las cosas. Y por la palabra yo puedo decirlas. Y no porque yo diga todo se va a cumplir. Porque Dios controla lo que se va a cumplir de lo que yo digo. Porque actuamos y dice que a los que a Dios aman todas las cosas le ayudan a bien. Pero estos los que son llamados conforme al propósito que Dios quiere que haya en él. No es que todo lo que haga, todo lo que venga, todo lo que diga va a ser cumplido porque yo tengo palabras para ofender o para agredir o para bendecir. No, el Señor va a tener el control. Cuando nosotros tenemos la disposición de hacer las cosas, la última palabra la tiene Dios. No puedo yo hacer cosas que creo que se van a dar sin tomar en cuenta a Dios. Por eso no creo en los que están profetizando y están hablando cosas contrarias a lo que dice la Biblia. Cosas contrarias a lo que el mismo Jehová Dios plantea, contrarias a lo que el mismo Señor Jesucristo enseña y contrarias a lo que el Espíritu Santo redarguye que debamos hacer. Y veo muchos que con ligereza están predicando cosas y enseñando cosas vanas porque se han hecho predicadores de sus propios conceptos, de sus propios conocimientos, de sus propias interpretaciones de la palabra. Y están dando predicaciones alejadas de lo que es la Biblia. Y he hecho críticas en otras predicaciones con respecto a hombres de mucho prestigio en el cristianismo, aunque no en el cristianismo evangélico, como también en el cristianismo evangélico. Pero no puede ser que un hombre como el Papa suelte su boca para decir palabras contrarias a la palabra de Dios y que haya un pueblo que le siga creyendo que lo que está hablando es la verdad. Lo que la palabra de Dios enseña en sus profecías, en sus estatutos, en sus mandamientos, en sus preceptos, esa es la verdad. Yo no puedo profetizar cosas contrarias a lo que Dios enseña.
Gente que está predicando desde el púlpito y ven haciendo milagros que no son milagros, enseñando cosas que no son las que Dios enseña, porque se escaparon para ellos tener el beneficio de la adoración y de la honra, quitándosela a Dios. Y decir que yo sano, pudiendo reconocer que es Cristo Jesús, que es en el nombre de Jesús que se sana y que la gloria debe ser para Dios. El Salmo 37 dice que la boca del justo habla sabiduría y la lengua habla justicia, pero también debemos reconocer lo que dice el Proverbio 16:1, que del hombre son las disposiciones del corazón, dice el Proverbio, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. O sea, la disposición de mi corazón es una, pero la respuesta a lo que yo hablo me lo da Jehová. No puedo poner en duda que es de Jehová que viene lo que yo estoy profiriendo, lo que estoy hablando. No porque yo lo hablo se va a cumplir. Yo puedo desde mi corazón darlo y tiene efecto porque el Señor lo toma, el Señor lo oye, el Señor oye cuando nosotros desde nuestro corazón damos bendición o maldición, pero es Jehová quien tiene la última palabra. Es Jehová quien va a decir cuál es el secreto. Por eso leemos allí en Proverbios 16:1 que del hombre son las proposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. La respuesta que nosotros podamos buscar, hay que buscarlas en Dios para servir a otros, para agradar a otros. Y una de las cosas por las que el Señor nos da este órgano para tener, aparte de comunicarnos entre nosotros, lo principal es que es para adoración, para alabar a Dios. Dice, con mis labios y mi vida te alabo, Señor. O sea, utilizando la boca para la adoración a Dios, para alabar al Señor, para clamar a Dios, para bendecir a Dios y bendecir a nuestros hermanos. Y así veremos cómo esta bendición se multiplica. Y de las cosas más hermosas que el Señor nos ha dado para bendecir a otros y para ayudar a otros a que tengan bendición es servir de canal para llevar este evangelio, para que la persona tenga la bendición de la salvación. ¿Cree usted que puede haber otra bendición mayor que pueda tener un hombre que recibir la salvación del alma? O sea, ¿y eso cómo se da? A través de la palabra que nosotros podamos llevar, que podamos predicar. Pablo dice que cuando llevemos este mensaje por mandamiento de Dios, el que confiese a Jesucristo va a ser salvo. O sea, y el Señor mismo nos manda, desde que Él habló a los discípulos para dar esa gran comisión de llevar el evangelio a toda criatura, nos las dio a nosotros. Y a todo el que cree, el Señor enseguida le da el mandamiento: ir por todo el mundo y predicar este evangelio. Habla de este evangelio, conversa de este evangelio para que los que crean sean salvos, reciban la bendición de la salvación. Pero que el que no cree ya es condenado, porque lleva en sí la maldición de la condenación. Vea, no es que recibe la condenación, ya él trae la maldición de la condenación. Pero cuando cree en Cristo por la palabra que le estamos dando, él recibe la bendición de la salvación. Por eso debemos llevar el mensaje para que el que no cree, el que no ha creído, reciba la bendición de la salvación. Reciba ese premio que Dios da para vida eterna. Y eso es lo que le va a permitir. Pablo escribe a los romanos, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, vea, si confesares con tu boca, si tú profieres y dices que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, le dice Pablo a los romanos. O sea, todo ese que va confesando, que va usando su boca para decir que Jesús es el Hijo de Dios, va recibiendo la salvación del alma, va recibiendo la bendición. Ya no quedaría en condenación, porque cuando llegamos a Cristo, la condenación se aleja de nosotros, se va de nosotros, para que venga la bendición de Dios. Y ese es el fruto que nos habla antes, que por el fruto, por el poder de la lengua, ya llevaremos el mensaje y comeremos de nuestros frutos. Y cuando estamos dando el mensaje, usamos el poder de la lengua, y el fruto que vamos a comer es la bendición de ver que hemos traído a otros a los pies de Cristo. Cuando vemos que otro puede alcanzar la salvación, sería gozoso para nosotros.
¿Cómo usó Jesús su boca para llevar el mensaje? ¿A cuántos predicó el Señor? ¿A cuántos llevó este mensaje para salvación? Y luego que Jesús asciende a los cielos, ¿cómo hizo el apóstol Pedro para predicar a 5,000, después a 3,000? Por el uso de la boca. Y lleva bendición a 5,000 en una oportunidad y a 3,000 en otra oportunidad. ¿Cómo el apóstol Pablo usó este órgano para bendición, llevando el evangelio de Jesucristo y fundando iglesias en todas las comunidades gentiles? ¿Cómo llega a Tesalónica? ¿Cómo llega a Roma? ¿Cómo llega a Éfeso? ¿Cómo va a Colosas? Y va llevando este mensaje. Y luego que lleva el mensaje no se conforma con la palabra dada a través de la lengua, sino que luego lo hace de manera escrita, haciendo las cartas que aún nosotros tenemos y disfrutamos, por las cuales nos guiamos, porque es la enseñanza que el Espíritu Santo puso en Pablo para darnos, así como le dio a aquellos, nos las da a nosotros, para que vivamos quieta, santa y piadosamente, usando nuestra lengua para bendición y no para maldición. De manera que el uso de la lengua debe ser tomado, hermanos, para multiplicar en paz y en bendición todo lo que el Señor quiere. Y aclaro, no está en nosotros el poder místico, mágico de hacer milagros a través de una palabra. Dilo, porque dilo con la palabra y lo decretas. Tú puedes decir lo que quieras y decretar lo que quieras, pero la decisión de lo que tú estás diciendo la toma el Señor. No es que tu palabra se cumple, así como por capricho. Tú puedes hablar lo que quieras, pero Jehová es quien toma la bendición y es quien toma la decisión de lo que se va a cumplir. Puedes mencionar, decir, llevar lo que quieras, pero Jehová toma la última palabra para decidir lo que va a ocurrir con nosotros, cuál es la bendición que nos va a dar. Que Dios tenga misericordia de los que tienen la lengua un poco más larga de lo normal. Y digo largas no porque el órgano sea más extendido, sino de que hablan más de lo normal para hacer daño. Y hay algunos que planifican la maldad y hablan planificados. Y eso es peligroso porque el Señor cuestiona y castiga a los que tales cosas hacen. Ahora, cuando tomamos nuestra lengua para bendecir y para llevar cosas buenas, agradables a los hijos de Dios, allí la bendición se manifiesta y Dios se agrada de lo que allí ocurre y da bendiciones, tanto para el que habla como para aquel que recibe la palabra. Y cuando hablamos, la palabra de Dios no vuelve vacía, porque la hemos llevado en nombre de Él para que alcance misericordia en otros, para que alcance bendición con todos los que nos puedan oír. De manera que este tema que hemos conversado hoy está sujeto a lo que la palabra de Dios dice. No estamos en caprichos de ver que, ni quiero que haya en mí el deseo de enseñar cosas que por mí, o sea, que sean mi conocimiento, sino que es lo que la palabra de Dios nos está mostrando. Así que, hermanos, dentro de nuestras iglesias, fuera de nuestras iglesias, dentro de la familia, fuera de la familia, dentro de los amigos, fuera de los amigos, debemos controlar nuestra lengua, porque lo que ella enciende luego es difícil de apagar. Y si lo que enciende son cosas buenas, amorosas y de paz, pues que camine el amor, la bendición y la paz. Y si es cosas negativas, reprendemos para que esto no ocurra. Seamos verbopensantes. Seamos verbopensantes, hermanos. Pensemos bien antes de hablar y no digamos cosas de las que nos podamos arrepentir. Recuerden, les decía que somos amos de nuestros silencios, pero somos esclavos de nuestras palabras. Y la palabra que debemos hablar debe ser palabra de bendición. Que el Señor nos bendiga a tomar decisiones y hablar las cosas que Él quiere. Y oramos así: Padre, bendice a cada uno de los que oyen esta palabra, de los que oyen este mensaje. Y haz que podamos reflexionar y controlar ese órgano pequeño que tenemos dentro de nuestra boca, para que lo que hablemos sea de bendición y no de maldición. Para que lo que llevemos como mensaje sea de gozo, de paz y de alegría para muchos. Y que no haya tristeza porque nosotros digamos cosas que no debemos decir. Que Dios bendiga en el nombre de Jesús a todos los que oyen esta palabra y que nos dé el Señor
esa entereza y esa capacidad de decir las cosas que hay que decir para la gloria de Dios. Muchas bendiciones, que el Señor les guarde. Estamos a la orden en la primera iglesia bautista de Maturín, acá en la ciudad de Maturín, en el estado de Monagas, en la carrera 5 de las Cocuizas. Ahí estamos para servirles y para bendecir a Dios. Que el Señor nos ayude a usar este órgano para bendición. Muchas bendiciones.